Buenos días, mis amados. Hoy es miércoles, 21 de mayo del año 2025. Vamos a traer aquí hoy un tema, podemos decir, que es parte de la historia de la humanidad. Hablemos hoy de la Atlántida, o continente atlántico, porque el Atlántico era un continente que existía dentro del actual océano Atlántico, entre América, Europa y África. En ese medio, en ese gran océano Atlántico, justo en su medio estaba el continente de la Atlántida, cuya capital, Atlántida, estaba situada más o menos donde hoy está el Triángulo de las Bermudas, que está al este de América del Norte, entre Estados Unidos y Europa. En Atlántida fue donde podemos registrar el primer caso conocido de soborno. Quizás hubo otros antes, pero no lo sabemos. Pero a partir de la información que tenemos, que nos fue transmitida, como siempre, vía canalización, por conciencias superiores, porque no hay registros en la historia. De hecho, si existen registros, eran esos registros ocultos a la humanidad. Porque hasta el día de hoy nadie quiere saber de las evidencias, nadie prueba nada, nadie quiere asumir responsabilidades. Y no fue hace tanto tiempo. El continente Atlante, y aquí vamos a hablar de la Atlántida, ya que fue la última parte del continente en hundirse, era exactamente la parte de su capital. Esta parte donde se hundió la Atlántida en la era de Leo, hace entre 12.700 y 10.800 años. La era de Leo, como las 12 edades del calendario maya, dura 2160 años. El calendario maya, a su vez, corresponde a 25.920 años, que es el tiempo que tarda nuestro sistema solar en dar una vuelta alrededor de las Pléyades, su sol central, al cielo. Durante estos 25.920 años, hemos pasado por 12 eras, dos de las cuales son eras de luz, la era de Leo y la era de Acuario. Y las otras 10 eras, 5 en cada periodo entre la era de Leo y la era de Acuario, son eras de sombra, que corresponden a 10.800 años de oscuridad. Cuando la Atlántida entró en la era de Leo, hace 700 años, ya estaba en la cúspide de su evolución común, la civilización. Aquella era de luz, llamada era de Leo, ya tenía un propósito a través de esa condición superior de conciencia, porque la humanidad ya había alcanzado una parte de conciencia suficiente para que el planeta Tierra pudiera hacer su transición, la ascensión de las almas aquí existentes. Y la Atlántida era el centro planetario. Todo giraba en torno a ella. Todo el continente, más partes de América del Sur, América Central y América del Norte, y también África y parte de Europa, e incluso el Medio Oriente. Fue donde hubo una civilización más avanzada, pero su centro fue el continente atlántico. La civilización atlante había logrado una evolución impresionante, no solo en términos de conciencia, sino también en términos de tecnologías. En aquella época ya existían medios de transporte entre el planeta Tierra y otros planetas. Al menos del sistema solar. Porque la información que ya ha sido transmitida se refiere a los demás planetas del sistema solar. Es muy probable que también haya comunicación con otros lugares fuera del sistema, porque Sirio es otro sistema solar, diferente del nuestro, el único que conocemos. Y también tenemos información de que las pirámides de Egipto, que están en el norte de África, son anteriores al hundimiento de la Atlántida. Se remontan más o menos, al menos, al inicio del calendario maya que ya ha terminado. Tanto es así que hay algunas directrices que dicen que las propias pirámides de Egipto sirven como portales que unen nuestro planeta Tierra, nuestro sistema solar a través del planeta Tierra, al sistema de Sirio. Esta información también significa que fueron construidas por una civilización de la época y con tecnologías sirias. A su vez, también hubo civilizaciones muy avanzadas aquí en América, que fueron los mayas, también una civilización de una estrella de las Pléyades llamada Maya, tanto que el calendario maya fue creado por esta civilización. Los centros más importantes de la civilización maya estaban divididos en varias partes, pero básicamente eran los incas del Perú, Colombia y parte de Chile, Bolivia, Ecuador, en esa parte peruana, era el centro. Los incas no eran más que la civilización maya. Los aztecas y los mayas conocidos en la historia, que habitaron México y Centroamérica, también fueron parte de la misma civilización maya. Y en América del Norte estaba el grupo de nativos, que aún hoy subsiste, que provienen de la familia Hopi. Entre ellos se encuentran los indios rojos, los cherokees, los Cheyennes y algunas otras tribus que todavía existen. Casi todos diezmados, pero aún quedan algunas familias Hopi.
Los aztecas y mayas fueron prácticamente diezmados, al igual que los incas de Sudamérica, con la colonización europea, cuando dicen que se descubrió América. De hecho, América nunca fue descubierta, porque siempre existió, mucho, mucho antes. Es obvio en qué día se formaron los continentes y los mares. Tenemos todo el origen del planeta a través del Génesis, más o menos cómo surgió, según datos científicos hace 4.500 millones de años, pero también la información que recibimos, a veces, a través de canalizaciones, dice que la Tierra es al menos 3 veces más antigua. Así que no vamos a discutir aquí la edad de la Tierra, porque eso no es importante ahora. Hablemos hoy de esta civilización de la Atlántida, el continente de la Atlántida. El centro geográfico, económico, cultural, político y tecnológico era el continente atlántico, cuya capital era la Atlántida, una ciudad fantástica en términos tecnológicos. En aquella época había un consejo como si fuera un gobierno, que mandaba no solo la Atlántida y todo el planeta Tierra. Estaba formado por 5 miembros, 5 personas, que eran elegidas, obviamente, y siempre hubo participación de ambos lados, porque la Tierra siempre ha sido un planeta de luz y sombra. Obviamente el progreso tuvo prioridad, por lo que de los 5, 3 elementos eran representantes del lado luminoso y 2 eran representantes del lado que no quería cooperar con la evolución del planeta. Las elecciones fueron serias y honestas y, obviamente, la mayoría de la humanidad en ese momento era gente evolucionada, buena, y siempre tuvieron la mayoría, 3-2. Por eso la decisión siempre fue favorable al bien. Pero el lado oscuro no se conformó con esto, pues quería, a través de las tecnologías existentes, explorar otros mundos más allá de la Tierra. No solo explorar, invadir y dominar. Codicia. Porque la codicia siempre ha sido una característica del ser humano. Todo lo que tenemos dentro de nosotros hoy, como humanos, ya ha existido a través del tiempo. No creo que sea de ahora. Tanto es así que, si hoy vamos a decir que Atlantis fue el primer caso conocido de soborno de la historia, es porque ese acto realmente ocurrió en aquella época. El dinero era fácil de conseguir porque todo era tecnología gratuita. El dinero, como poder, corrompió a uno de los 3 representantes de la luz. Es el precio. Como siempre decimos, cada cosa tiene su precio. Uno de estos 3 se dejó comprar por una fortuna y decidió pasar al otro lado. Y luego el peso de las decisiones serias y honestas se desplazó hacia decisiones peligrosas. Cuando se produjo este cambio, los demás planetas, especialmente el sistema solar, comenzaron a sufrir un riesgo muy alto de invasión. Porque aquí en la Tierra ya estaban los malos, como los conocemos, que vinieron hace 350, 400.000 años, los arcontes, que vinieron huyendo del sistema de Orión. Y ya estaban codiciando los demás planetas también. Querían usar las tecnologías disponibles en ese momento para transportar esos planetas para dominar, explorar, dominar, hacer lo que le hicieron a los humanos, tomar cada planeta para ellos. En ese momento había una segunda luna. La luna que tenemos hoy, obviamente, y otra artificial, una luna de cristal. Algunas referencias dicen que esta luna fue construida artificialmente en cristal puro, y tenía un espesor, más o menos, un radio de 12 kilómetros. No era una luna como la nuestra, era una luna pequeña, en comparación. Pero lo suficientemente grande, porque era un cristal enorme. Este cristal proporcionó energía libre y abierta a todo el planeta Tierra. Ofrecía curas para todos los males. Ofrecía tecnologías para construir lo que quisieras hacer en ese momento. Y mira, algunas imágenes, no sé quién las hizo, quién las envió, o quién las tomó, porque no hay registros, pero algunas imágenes, incluso podrían estar hechas artificialmente, pero si logras conseguir algunas imágenes de la Atlántida, quedarás encantado con la arquitectura. Si fue exactamente así no lo sabemos, pero digamos que fue más o menos así, para que os hagáis una idea. Esta luna artificial tenía el control de este mando de los 3 miembros y los 2 que no eran de la luz, que eran de la oposición, como dicen, probablemente. Nada muy diferente de lo que es hoy, porque no fue hace tanto tiempo, 12.000 y algunos años. Con la llegada de la era de Leo, comenzó un gran periodo de 2160 años de iluminación. Era el tiempo de la ascensión, como lo es ahora en la era de Acuario. Las almas estaban listas para ascender, pero con esa confusión creada a través del soborno de los miembros del comando.
La energía psíquica de la humanidad en ese momento comenzó a desequilibrarse. Es importante vincular esto con la psique colectiva hoy, porque ¿cuántas veces se ha dicho que en 2010 la psique humana colectiva alcanzó una frecuencia de masa crítica suficiente para cambiar la línea de tiempo de transición de la Tierra, porque ahora ya no hay más tiempo que esperar? Toda la galaxia está lista, solo falta que la Tierra se una a la frecuencia. Somos los últimos en llegar, pero de todos modos estamos aquí para hacerlo ahora. En 2010, entonces, la línea de tiempo de la Tierra cambió a una transición suave y pacífica y es definitiva. Ya no existe posibilidad alguna de Armagedón. Porque una vez que la línea de tiempo ha cambiado y el tiempo es corto, no hay forma de crear una nueva psique, por mucho que lo intentes. Y vemos allí que cada día sufrimos influencias colectivas de manera que la psique cae lo suficiente como para cambiar la línea de tiempo. No volverá a suceder. Eso está listo. Esta vez no habrá caída de la Atlántida. Porque somos restos de aquella época, muchos de nosotros. Somos almas que una vez estuvimos allí en la Atlántida. Cuando sueñas que el mar subió, que todo se hundió, que todo se inundó, se llenó de agua, es un recuerdo. Y comenzaremos a recordarlo. Dentro de un tiempo recordaremos cómo fue, porque estuvimos allí. Nuestro subconsciente ha registrado todos los recuerdos. La era de Leo comenzó hace 12.700 años y con ella comenzó la caída de la Atlántida. Antes de eso ya había habido un poco de hundimiento, pero no fue para tanto. Pero cuando comenzó la era de Acuario, el hundimiento empezó a ocurrir rápidamente. Hubo un desequilibrio energético, porque esa luna artificial tenía el control, como si fuera un programa, y empezó a alterarse para facilitar la codicia de aquellos que querían explorar otros planetas, incluyendo cambiar las reglas aquí en el planeta Tierra. Y la energía desequilibrada empezó a causar, en esa luna, una fuerza enorme y empezó a hundir partes del continente, más y más partes. Por eso muchos habitantes de la Atlántida lograron refugiarse en África, en Egipto, Grecia, partes de Europa y también en América. Aquellas almas que estaban listas para ascender lograron salvarse, pero aún así tomó un tiempo. Un tiempo para desencarnar y tomar conocimiento. Por eso tenemos esa historia del antiguo Egipto, la antigua Grecia. No solo los que ya vivían allí, sino también los que se habían refugiado intuyeron que las cosas realmente iban a empeorar y huyeron a tiempo. Pero a la mayoría de la gente no le importó el problema. Y luego llegó un momento en que todo se vino abajo. No fue al principio de la era de Leo, fue un poco más adelante. Quizás alrededor de 11.000 y algo años. Entonces todavía había tiempo. Pero esa luna artificial desequilibrada provocó un verdadero terremoto. Un terremoto energético. Todo se hundió. Quedan algunas islas, como la isla de Madeira, Fernando de Noronha y algunas más en medio del océano. Eran los picos más altos del continente en aquella época. La capital, que estaba situada más o menos a la altura del Triángulo de las Bermudas, fue la que se hundió últimamente y fue también allí donde la mayor parte de ese cristal, llamado luna artificial, porque también acabó rompiéndose. Y todavía queda allí un trozo muy grande. La información canalizada también dice que esa es la razón de los misterios que rodean la desaparición de barcos, aviones y embarcaciones en esa región del Triángulo de las Bermudas. Porque tiene un imán muy grande, y además, una fuerza electromagnética muy fuerte, que termina provocando que los barcos y los aviones desaparezcan. De hecho, allí también, con toda esa energía que se formó, como en las pirámides, por ejemplo, una energía tan poderosa que se transforma en portales. Entonces allí en el Triángulo de las Bermudas también hay un área que funciona como un portal dimensional. Tendremos esta historia, no contada, pero recordada. Más tarde, aquellas almas encarnadas que ascenderán recordarán esto. Incluso aquellos que no vivieron en Atlántida conocerán la historia. Porque en algún lugar esta historia está registrada. Ya hemos dicho aquí que, en la Biblioteca Central de Alcione, el Sol central de las Pléyades, hay un registro de nuestro planeta y de todo nuestro sistema solar. Todo está registrado, desde la formación de la Tierra, de cada civilización, de nuestra historia individual, de nuestra alma, de todas las encarnaciones pasadas vividas en el planeta, está registrada allí. Tendremos entonces no solo la historia de la Atlántida, sino también de la Lemuria, del continente Mu, que fue anterior a Lemuria.
Y este conocimiento quedará grabado para cada uno de nosotros. En el norte de África en aquella época no era desierto. También había mucha agricultura allí. Hoy en día todavía tenemos un remanente de aquella agricultura en las orillas del río Nilo. Pero toda la región era apta para la agricultura, y no solo África, sino también el continente atlántico se abastecía de esta rica agricultura que existía en el norte de África. Y también había allí una gran biblioteca, una de las más importantes, si no la más importante del planeta, la Biblioteca de Alejandría. Y que con el tiempo, para que toda la historia fuera borrada, suprimida, para que la humanidad ignorara la ciencia y las tecnologías que una vez existieron aquí, fue incendiada, destruida. Como todo, estaba siendo reprimido para que el grupo restante de la Atlántida, que intentó explorar otros mundos, son las almas. Las almas no mueren, permanecen, solo desencarnan. Todavía tienen mucho poder aquí en el planeta. Hoy no son 5, quizás son millones o miles, porque hay de todos los niveles, pero eso es lo que vemos hoy. Estamos reviviendo Atlantis. Estamos viendo que el primer caso de soborno en Atlantis ha continuado. Se ha expandido y hoy todo se compra a precio de oro, incluidas las conciencias. Pero estamos cerca, no del hundimiento, otra vez, de la Atlántida, porque la Atlántida ya no existe, ni tampoco los demás continentes. No habrá hundimiento. Habrá efectivamente el fin de la transición y la ascensión definitiva de las almas que ascenderán, al nuevo ciclo que llegará pronto. Y aquellos que no estén preparados serán expulsados del planeta y nunca volverán aquí. Estamos, por tanto, al borde del fin de la transmigración de las almas en la Tierra. La nueva era está aquí, tanto es así que la era de Acuario es la era de la luz, de la iluminación. Y esta vez no habrá nada ni nadie que lo detenga, porque está en el plan divino. Existía esa posibilidad en aquel momento. Había una falta de conciencia positiva. No había quórum, como se suele decir. Y la Atlántida se hundió. Y así se perdió una civilización. Y tenemos que pasar y esperar otros 12.000 años, 11.000 años, porque no hay una fecha específica. Hubo tiempo, entonces, entre 12 y 13.000 años, para que una nueva oportunidad sucediera, llegara hasta nosotros. Ahora tenemos esta oportunidad una vez más. La ley del retorno, para que exista la posibilidad de volver a hacerlo. Y esta vez hazlo bien. Obviamente hay quienes no lo quieren. Quieren el caos. Entonces tendrán caos. Pero en otro lugar. Ya no estoy aquí, Tierra. Esta vez no hay camino. No hay ningún lugar donde correr. La iluminación que llega. La luz que llega. La energía entrante disolverá toda la psique negativa del planeta Tierra. De hecho, las almas que no estén preparadas tendrán que ser eliminadas. Y así, traemos aquí un poquito, una probadita, como dicen, de una historia un poco olvidada, pero que será recordada. Lo dicho aquí es solo un punto. No es una sola palabra, ni una sola frase de lo que realmente es la historia del planeta. Pero un pequeño apunte que puede ser útil para aquellos a los que les gusta aprender. Y ahora os dejo con mi abrazo de luz en cada uno de vosotros. Namaste.